al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Toda gloria para ti, Señor, toda majestad, toda potestad. El Salvador, y a Jesucristo el Salvador, y a Jesucristo el Salvador. Jesucristo, tú mereces toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Aleluya. Ríndele ese aplauso más fuerte a Jesucristo el Salvador. Oh, te alabamos, Señor. Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí,
debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama. Cómo nos ama Dios. www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Capítulo 15, del 27 al 29, que todo Israel, músicos y cantores, guiados por David, transportaban el arca del pacto con júbilo y sonido de bocina hacia la morada que David había preparado en Jerusalén. En el verso 29 leemos: cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Existen 7 palabras en hebreo que traducen danza. Una de ellas es karar, y esta la encontramos en el verso antes leído: y David saltaba y danzaba. Karar significa dar vueltas violentamente con gritos desenfrenados o remolineando. David, un simple pastor de ovejas, que en los días de su juventud vivía detrás de un rebaño, en una oportunidad su casa o la casa de su padre fue visitada por un profeta cuya misión era ungir a uno de sus hijos con el objeto de presentarlo como rey sobre todo Israel. David se encontraba detrás del rebaño, allá en las montañas de Israel, con una característica muy especial en su vida: adorando al Dios de los ejércitos. Dios se había desagradado del rey Saúl y su espíritu se había apartado de él. Sin embargo, el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey. Y Dios, al no encontrar a alguien dentro del pueblo, se acordó del ignorado David, pequeño, contrito sí, pero conforme a su corazón. Y lo saca detrás de la majada y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono había mucha diferencia y era muy poco para David alabar a Dios con danza solamente. Había que remolinear. Nosotros éramos lo vil y menospreciado del mundo, mas Dios amó nuestra miseria y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del anonimato, por tanto, vamos a remolinear. Puestos de pie. Si quieres sacar tu pañuelo, méselo delante de Jehová. Nos hizo reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de su gloria. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más bien. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en vivo desde Radio Adicción Cristiana, la voz del pastor predicando a las naciones. Nuestros teléfonos en cabina son 1937-4823, 1522-3508
Y tenemos un número de WhatsApp a donde nos pueden enviar mensajes, sugerencias, todo lo que ustedes quieran por escrito. Nuestros pastores Aldo Flores y Eva Zapata siempre están al pendiente de sus mensajitos, los escuchan, nos los platican y nos los hacen saber en la Junta de Pastores. Por eso es bien importante que ustedes nos envíen sus impresiones que tienen sobre este bello programa de radio. Es el 81 15 55 99 32. 81 15 55 99 32 es el número de WhatsApp a donde ustedes nos pueden enviar los mensajes. Ya saben ahorita cómo está la tecnología, todo lo hacemos por el celular, por una tablet, por la computadora. Entonces, pues sí, digo, ahí estás, no tienes que llamar, o si Aldo está ocupado, o si la pastora Eva está ocupada y no te pueden contestar, pues bueno, en el mensajito, en un ratito que ellos tienen libre, leen los mensajes y los toman en cuenta. Porque pues bueno, siempre nuestros pastores siempre están trabajando por la obra y siempre están así, tienen muchos proyectos muy buenos y grandes, vienen cosas grandes para Radio Dirección Cristiana y también para ti que estás ahí en tu casa, sabes que si tú escuchas Radio Dirección Cristiana, vienen cosas grandes para ti. Y el tema de hoy se llama las bendiciones del perdón. Las bendiciones del perdón es un tema de cancelando los derechos del enemigo, un ministerio en el que tu servidora, la pastora Sol Navarro, pertenece. En estos días, hace 2 semanas, estuvimos, pues, pudiérase decir que de luto, pero también de alegría, porque nuestro líder, el hermano Santiago Baker, le decimos nosotros nuestro padre del perdón, porque nos enseñó a perdonar y ayudar a otras personas a perdonar, partió con el Señor. Fue a principios de mes, fue una pérdida muy dolorosa para nosotros. Nos duele aún en el alma, digo, lloramos mucho, pero por otra parte sentimos regocijo porque él ya está en la presencia del Señor. No fue una pérdida, más bien una separación de uno de nuestros líderes que ha engrandecido tanto el reino de Dios aquí en la tierra, cumpliendo los estatutos y la voluntad del Padre Celestial. Y su tiempo, pues bueno, terminó, y la verdad, muy doloroso para nosotros, para su familia, para la hermana Kay Baker, para Marcos Baker, su hijo. Pero bueno, aquí estamos, firmes, adelante, luchando. Y pues bueno, una de las cosas que yo la vez pasada, en el mensaje pasado que predicamos sobre la importancia de la oración, que las mujeres estemos orando por nuestros hijos, orando por nuestros esposos, orando por nuestros vecinos, por nuestras autoridades, la importancia de la mujer en la oración. Porque la oración es como una gestión, ¿sabes qué? Que dice la Biblia que abogado no tenemos entre Dios y los hombres, Jesucristo Hijo. Y bueno, yo trabajo en parte de como pastores a veces gestionar recursos para que la obra se siga engrandeciendo. Entonces tengo que ir a tocar puertas y a veces tengo que ir 3-4 veces con alguien para que me dé un permiso o para que nos dé algún donativo de algo para el ministerio de los niños. Entonces, la oración es algo así que nosotros hacemos como mujeres, gestionar los recursos del reino de los cielos para con nosotros. Vamos con nuestro abogado que es Jesucristo y le decimos, Señor Jesús, Padre Celestial, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nosotros necesitamos. Es lo que necesitamos, no lo que queremos, porque queremos muchas cosas y a veces la carne no completa, nunca la llenas de cosas materiales, pero el Espíritu y nos redarguye, nos dice qué es lo que necesitamos para engrandecer el reino. A veces necesitamos techo, a veces comida, a veces trabajo, a veces tener buenas relaciones interpersonales, matrimonios estables. Una de mis peticiones ahorita, si eres cristiano, si estás escuchando, te pido oraciones por los matrimonios jóvenes. Los matrimonios jóvenes ahorita se están enfrentando a conflictos tan graves que no sabemos de qué, porque son adolescentes, todavía no terminan de madurar, de crecer, contrajeron un compromiso, tienen hijos, y ahorita el enemigo anda como león rugente, se está destruyendo los matrimonios estables de 20, de 30 años, de 40 años, se están disolviendo. Más imagínate los jovencitos que tienen 1 o 2 años de matrimonio, 3 años, 4 años. Vamos a estar por ellos, vamos a estar orando por las mujeres jóvenes, que Dios les dé sabiduría y revelación de lo alto, para que ellas puedan luchar por su matrimonio, que saquen fuerzas de donde no las hay, que alejes a todas personas con malas intenciones de ellas. Y este es un tema muy importante, que perdonen.
que perdone las ofensas, no importa cuán grande haya sido. Si Jesús nos perdonó a nosotros en la cruz del Calvario, una de las cosas que veíamos ahorita, por decir en Lucas 23:34, una de las cosas que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces es necesario perdonar al marido porque a veces no sabe lo que hace, porque a veces está influenciado por sus amigos, a veces está influenciado por otras personas que nada tienen que ver, que ni siquiera saben del matrimonio y están escuchando la voz del enemigo por medio de esas personas. Las mujeres a veces están escuchando la voz del enemigo por medio de amigas que les dicen: no, hombre, mereces algo mejor, no, hombre, mira para qué, mira, esto ya no tiene remedio. Claro que todo tiene remedio, claro que el matrimonio es... Anoche yo publicaba y decía: el matrimonio no es para débiles, el matrimonio es para gente fuerte, para gente de valor, y nosotros somos guerreras espirituales que vamos a luchar no solo por nuestro matrimonio, sino por nuestros hijos y por nuestra tierra. El reino de los cielos viene y los valientes lo arrebatan, y nosotros somos mujeres esforzadas y valientes. Y parte de lo que tiene que ver con el matrimonio y con las relaciones interpersonales y el trabajo, los padres, los hijos, con todo tiene que ver el perdón. Porque sabes que Jesús murió en la cruz para que nosotros tuviéramos perdón y remisión del pecado. Ese fue el motivo del sacrificio de Jesús, que nosotros fuésemos perdonados de toda maldad y que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Dice: soy llamado a tener comunión con mi Padre por medio de Jesucristo y a ser como Él. Nosotros estamos llamados a ser como Jesucristo. Por mi fuerza yo no puedo, pero sí con el poder de su presencia en mi vida. Soy llamado a ser perdonado, a ser amado, a ser libre, a ser sano y a ser limpio en Cristo Jesús. Y lo vemos en Marcos 11, 20 al 26. Si tú lees la Biblia, a los que les gusta leerla, pueden verlo, pueden buscar. Es a lo que yo fui llamada cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Yo tengo un contrato con mi Padre Celestial al recibir a Jesucristo, su único Hijo, a que viviera en mi corazón y a que tomara el control y rienda sobre mi vida. Jesucristo dijo: tened fe, que cualquiera que le dijera a este monte: quítate y échate al mar, y no dudara en su corazón, sino creyere, le será hecho. Como si tú crees en tu corazón, va a ser hecho. Pero dice: creer que lo recibirás, Dios vendrá cuando estés orando, perdona. Y si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en el cielo te perdone las ofensas, porque si tú no perdonas, tampoco nuestro Padre Celestial te va a perdonar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú estás orando y luego tienes algo contra tu hermano, la oración no va a llegar al cielo, o sea, la oración no va a llegar al Padre Celestial, y si llega, el Padre Celestial va a decir: sí te escucho, pero por eso se llama cancelando los derechos del enemigo. Cancelando los derechos del enemigo es como cuando tú rentas una casa y tienes un contrato de arrendamiento que tiene ciertas reglas que tú tienes que rentar. Por decir, tú esa casa, tú la vas a habitar por 10 años y tienes un contrato. Y ese contrato pues queda ahí en el arrendador. Pero a ti te dieron una casa nueva. Ya te regalaron una casa y tú adquiriste tu casa y te vas a vivir a tu casa. Entonces tú dices: pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de irte a vivir a tu casa nueva? Bueno, ya te cambiaste, ya todo, vas con la persona, con el rentero, con el arrendador, y le dices: ¿sabe qué? Yo voy a cancelar este contrato, porque si tú no cancelas el contrato tienes problemas legales. Legalmente él te puede demandar o te puede seguir cobrando renta por los 10 años hasta que termine. Entonces, es bien importante cancelar este contrato, cancelar los derechos sobre esta propiedad. Esta propiedad, sabe que yo ya no voy a vivir ahí, ya no voy a estar, porque tengo una casa nueva en la cual yo voy a vivir. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, ya tienes salvación y vida eterna, pero tienes que cancelarle los derechos al enemigo sobre tu vida. Si tú no le dices al enemigo: sabes que los pactos que hiciste en el pasado con el enemigo, los acuerdos que hiciste con el enemigo, todo lo que tú hiciste con el enemigo lo tienes que cancelar. Y aquí es donde entra el ministerio de cancelando los derechos del enemigo. La primera es perdonar. Tenemos tantas ofensas del pasado que venimos arrastrando, y a veces, por decir, a veces nos peleamos con gente que ya no sabemos por qué nos enojamos. Yo recuerdo hace muchos años, yo tengo 2 amigas que trabajábamos en un mismo lugar y se dejaron de hablar.
llegó el momento en que ellas mismas no sabían por qué se dejaron de hablar. O sea, no sabían por qué era la ofensa, pero sabían que había una ofensa y había tanto odio entre ellas que incluso hasta se llegaron a hacerse de palabras. Y un día se sientan y platican y dicen, bueno, ¿y por qué nos peleamos? Y luego ya se empezaron a acordar y se empezaron a reír, pero hubo perdón mutuo, se perdonaron una a la otra y ahorita son amiguísimos. Entonces tú también es bien importante que tú le canceles los derechos al enemigo para que puedas tener una buena amistad con Dios. Acuérdate que la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si tú estás en conflictos y no has cancelado los derechos al enemigo sobre tu vida, sobre, por decir, que te bautizaron en la Iglesia Católica, que pasaron cosas en la Iglesia Católica, tienes que cancelar todos esos lazos que tienes con la Iglesia Católica, que consultaste hechiceros, brujas que te leyeron las cartas, todo eso tú lo tienes que cancelar porque todo eso influye en tu vida. ¿Por qué los cristianos viven vidas miserables y derrotadas? Porque el enemigo tiene acceso legal a su vida aún siendo cristianos. Hay pastores donde el enemigo tiene acceso legal a su vida y los pastores lloran y los pastores les pasan cosas. Dicen, ¿por qué? A todos, dice la Biblia, en este mundo tendremos aflicción, mas de todas ellas seremos liberados. Entonces, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas las librará Jehová. Entonces, a veces también tenemos pruebas y luchas, pero cuando ¿en qué área de mi vida el enemigo tiene acceso legal? Luego, inmediatamente, cancelarle los derechos. Y el perdón es una donde tú le tienes que cancelar los derechos al enemigo. Dice, en su gran amor por nosotros ha perdonado todos nuestros pecados, pero espera que así como nos perdonó, así también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Y vemos en Mateo 18, 21 hasta el 35, dice, y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y qué le dijo Jesús? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Yo me pregunto, ¿en un día te puede ofender una persona 490 veces? Pues si es así, lo tienes que perdonar. Digo, yo a veces les digo, ay, esta persona ya hoy, en este día ya la he perdonado más de 1000 veces, pero si es necesario, así tiene que ser. Y luego vemos la parábola de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzaron a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo oyó a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haciendo de él, rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también ser misericordioso con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí es bien importante, si te fijas, vemos los dos deudores. El Señor o el Rey es Jesucristo. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y decimos, bueno, el Señor Jesús ya me perdonó mis pecados, yo ya tengo salvación y ya tengo vida eterna. Aquí ya tengo cancelada la deuda. Jesús te canceló la deuda a ti. ¿Y cuándo le vas a cancelar tú la deuda a tu hermano? Cuando tu hermano te debe. Tú ahí estás, es que no, hombre, hermano, no me saludó el domingo en la iglesia. No, es que qué bárbaro. Es que tengo tanto rencor con mi hermano. No, yo no le voy a perdonar que no me invitó a la piñata de su niño. Me invitó a todos los de las iglesias y a mí me discriminó. Y miren, hicieron esta actividad y a mí no me invitaron. Entonces ahí hay muchas ofensas. A ver, con tu esposa, a veces dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Y a veces nos acostamos enojados, uno en la sala y otro en la recámara, y corres a tu esposo y corres a tu esposa y no le quieres hablar. Es que no me echó lonche, y es que no me lavó la camisa, y es que no se acordó de mi aniversario. Son pequeñas ofensas que se van haciendo. Entonces tú ya te perdonaron una gran deuda, y tú, ¿cuándo vas a perdonar
a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu hermano. Es que mi mamá a mi hermano le echó la pechuga y a mí me echó la alita de pollo. O sea, ofendas tan simples como esas están afectando nuestra vida espiritual y el enemigo está teniendo acceso legal a nuestra vida. Y dices tú, es que no pasa nada. A veces hay personas que nos ofenden sin saber. Imagínate que tú vas a tu trabajo, ya vas tarde, le haces la parada del camión y el señor del camión no te alcanzó a ver y le dio y tú estabas a 1 metro. Imagínate la impotencia porque vas a llegar tarde a tu trabajo y te pueden correr. ¿Contra quién? Siempre buscamos un culpable de lo que nos pasa. Y el Señor ya te ofendió sin saber que te ofendió. Y tú ya estás ofendido, pero él no, pero mugre viejo, pero míralo, que ya tu corazón se llenó de odio y de rencor hacia una persona que nada tiene que ver. Dime, decía Santiago Becker que cuando nosotros no perdonamos es como cuando te tomas una cuchara de veneno y esperas que el otro se muera. El que te está envenenando tu alma eres tú, el que se está contaminando eres tú. Por eso, para que nosotros tengamos bendiciones, tenemos que perdonar. El perdonar nos trae bendiciones tan grandes. Dice la Biblia, dice en Mateo 5:23, dice que si traes ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Primero con tu hermano y ve luego presenta tu ofrenda. No permitas que las ofensas hagan una barrera entre tú y Dios. ¿De qué te sirve? Y a veces hay hermanos, no sé si te ha pasado en la iglesia, que dicen yo diezmo y doy ofrenda, pero no puedo saludar al copastor o no puedo saludar al pastor. No, Dios conoce mi corazón. No importa cuál grande haya sido la ofensa. Y créeme lo que te lo digo yo, que he recibido ofensas indecibles. He luchado mucho con rechazo y menosprecio hacia mi persona. Y sabes que a mí eso no me ha afectado. Hubo un tiempo en mi vida que me afectó tanto que me enfermé. Estuve en el hospital y no me hallaban qué tenía. Cuando no me hallaban qué tenía, yo estaba en el hospital, yo conocí a la pastora Cristi Leiva. Entonces yo acababa de salir del hospital y por cosas Dios me llevó hacia ella. Y ella me ayudó, me dijo, te quiero ministrar. Pues yo no sabía qué era ministrarme en el perdón. Ella me enseñó este ministerio, me llevó con Katie, con Santiago Baker, y yo empecé a aprender. Ahí yo tuve un entrenamiento y aprendí qué importante es perdonar a las personas que nos ofenden. Porque lo vemos tanto. ¿Cuántas veces no hemos visto? Sí, y el esclavo que no perdonó y perdonó. Y luego, si te fijas, la Biblia dice en el 18:34, y entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Sabes quiénes son los verdugos? Miseria, enfermedad, pobreza, tristeza, todo eso, todas esas pruebas con las que tú estás pasando son los verdugos que te están atormentando porque tú no quieres perdonar. ¿Quieres que los verdugos sigan ahí azotándote? ¿O quieres ser libre en verdad? Porque ya tienes salvación y vida eterna, pero tú no quieres perdonar, no quieres recibir lo que por gracia habéis recibido. Dice, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Qué recibiste por gracia? El perdón y remisión de pecados. Imagínate, Jesús te perdonó todo. Que si tomabas, que si fumabas, que si te drogabas, que si eras adúltero, que si eras mujeriego, que si eras borracho, que si eras mal hablado, que si robabas, que si matabas, todo te perdonó. Entonces tú perdona también a los demás. Y cuando tú veas la importancia de perdonar, las bendiciones que hay, porque créemelo, que cuando tú perdonas tenemos recompensas. Lo que significa perdonar significa que yo cancelo la deuda que esta persona me debía, que ya no me debe nada. Perdonar significa que yo corto las ataduras emocionales que no son de Dios con esta persona. O sea, hay que cortar todo lazo maligno, porque cuando yo tengo rencor, se hace un lazo maligno en el cual el enemigo tiene acceso legal. Significa que yo perdono con mi voluntad. O sea, Señor Jesús, yo perdono con mi voluntad, no solo con mi voluntad, sino también con mis emociones, porque quiero ser sana y quiero ser libre. Es una decisión que yo hago en obediencia a Dios, en obediencia a tu palabra. ¿Qué es en obediencia a tu palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Es un requisito que viene en la Biblia. O sea, a veces queremos los beneficios, pero no vemos las letras chiquitas del contrato que firmamos al recibir a Jesucristo. Quiero todos los beneficios de ser hijo de Dios, pero también Dios nos pide que tengamos pasos que tenemos que hacer para ser libres. Significa que yo renuncio a las emociones que ya sentí en el momento de la ofensa.
Y después que yo suelto todo el odio, rechazo, todas las emociones son odio, rechazo, menosprecio, humillación, vergüenza, venganza, injusticia, condenación, culpa falsa. ¿Cuánta gente no vive encerrada en una culpa falsa que se siente culpable por algo? Entonces ahí es bien importante perdonar. Y se nos enseña a pedir perdón. Sí es importante pedir perdón, pero es tan fácil pedir perdón. ¿Sabes qué? Ay, perdóname, hermano, lo siento mucho, te lastimé, perdóname. Es tan fácil pedir perdón. Lo hacemos en la calle, topamos con, ay, perdón. Sí, es muy fácil perdonar. Pero es muy fácil decir perdóname. Pedir perdón es muy fácil. Sí, ¿sabes? Ay, perdóname porque te ofendí. Sí, es muy fácil decir perdóname. Señor Jesús, perdóname. Ay, qué fácil es. Pero cuando se trata de que yo tengo que perdonar, hay gente que ha llorado, te lo prometo. Yo he estado ministrando a gente que llora porque no quiere, dice, es que no puedo, ¿por qué lo voy a perdonar? Pues porque lo tienes que soltar y lo tienes que dejar ir, es tu esclavo. Es muy fácil decir perdóname, pero es tan difícil decir yo te perdono. Hace el ejercicio, yo te perdono. Es tan difícil, sobre todo los matrimonios cuando hay ofensas. Es que ¿por qué lo voy a perdonar si fueron muchos años de vejaciones, si me golpeaba y me humillaba? Perdónalo, hermana, ya, déjalo libre. Entonces dice los resultados de perdonar, y te voy a decir lo que perdonar no significa. No significa que estoy negando que hubo una ofensa. Cuando yo perdono no significa que hubo una ofensa. O sea, yo acepto que sí hubo una ofensa. No significa que estoy negando que la ofensa fue terrible y grande. Claro, estoy perdonando, pero claro, una ofensa terrible lo estoy aceptando en mi corazón. No significa que la persona que cometió la ofensa en contra de mí no es responsable por sus acciones ante la ley de Dios. Claro que esa persona es responsable, pero él va a dar cuentas con Dios. Mi trabajo es perdonarlo, y él verá con Dios que él es responsable. No siempre significa que habrá reconciliación. Esto es bien importante, hermano, porque a veces pensamos que porque yo perdono a una persona ya voy a volver a tener. Hay personas que nos han hecho ofensas. Imagínate una joven que fue abusada por alguien y que tiene que perdonarlo. No quiere decir que vaya y le salude a su violador, o que alguien que te golpeó o algo. O sea, a veces no solamente es dejar ir a esa persona y no tener ningún rencor, porque el rencor es a nosotros a quien nos hace daño. Hay personas que nos ofenden y ni siquiera ya existen en nuestra vida. Hay personas que ya murieron, pero que también las tenemos que perdonar, porque ellos ya dieron cuentas a Dios, pero nosotros vamos a dar cuentas de lo que no hemos perdonado. Entonces, eso es bien importante. No significa que no lo recuerdo, pero ya puedo recordarlo sin dolor. A lo mejor me voy a acordar que la persona me ofendió, pero ya no va a haber dolor en mi corazón, porque las emociones ya están con Dios. Ya se las entregué al Señor Jesús y Él sabe lo que va a hacer con ellas. ¿Cuáles son sus resultados de perdonar? Los resultados de perdonar es que Dios me perdona y mi coraza de justicia está entera para protegerme de los dardos del enemigo. Parte de cuando nosotros entramos a orar o en guerras espirituales, nos ponemos toda armadura de Dios. Me pongo el calzado del apresto del evangelio, el cinturón de la verdad, el peto de justicia, el yelmo de la salvación. El peto es la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si yo perdono, mi coraza de justicia está entera para protegerme de los dardos del enemigo. ¿Qué es esto? Mi coraza de justicia, mi corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando yo perdono, estoy guardando mi corazón de toda ofensa. O sea, lo estoy guardando para protegerme de los dardos del enemigo, y el enemigo ya no me puede lastimar, porque de que va a intentar hacerme daño, va a seguir intentándolo, pero ya no lo va a lograr como lo hacía antes. Los resultados de personal es que yo he cancelado los derechos legales que el enemigo tenía sobre mi vida. Derribé fortalezas, cerré puertas y puedo cortar los yugos que se han formado. A veces hay yugos que nos oprimen, dice, y el yugo se pudre a causa de la unción. Si el yugo se pudre a causa de la unción, es cuando tú perdonas, el yugo se empieza a pudrir. Ya empiezas a ser victorioso y empiezas tus oraciones empiezan a tener poder, fuerza y autoridad. Todos los espíritus malos que me atormentaban y tenían acceso a mi vida emocional debido a los derechos
que les cedí por la falta de perdón, tienen que salir en el nombre del Señor Jesús. Entonces ahora puedo experimentar paz, amor, en lugar de las emociones negativas de odio, tristeza, rencor. Hay emociones buenas y en emociones malas. Entonces las emociones malas es odio, tristeza, rechazo, menosprecio. Entonces lo contrario al odio es el amor. Lo contrario al rechazo es la aceptación. Entonces lo contrario a la culpa, cuando te sientes culpable es, o sea, yo me siento libre en Cristo Jesús, y es parte de nuestra correcta identidad. Dios ahora es Señor sobre esta área de mi alma. Puedo pedirle que llene cada parte vacía con su presencia. Dice que cuando echas afuera a los demonios que atormentan tu vida, o a los verdugos, en este caso a los demonios, porque hay demonios dentro de ti, cuando de repente, no sé si has visto gente que se enoja con una facilidad y hasta se pone roja, y aún dentro de la iglesia dices, ¿qué le pasa? Pues tiene un espíritu ahí maligno, y es por falta de perdón. Es muy fácil que tú lo sepas. Perdonar y cancelar los derechos del enemigo sobre mi vida puede abrir el camino para la sanidad física como para la sanidad emocional. Somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es donde está el espíritu de Dios. Las emociones, el alma es donde están las emociones buenas o malas. Dice, más los frutos del espíritu son amor, paz. Vamos a verlo, es Gálatas, Efesios, Gálatas 5:22, para ver todos los frutos del espíritu. Para que los frutos del espíritu empiecen a manifestarse en el alma, necesitas haberle cancelado los derechos al enemigo. Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si los frutos del espíritu, para que el espíritu empiece a dar esos frutos, necesitas tener sana tu alma. ¿Y qué son tu alma? Tus emociones. Que haya amor, paz, paciencia. O sea, esos frutos se van a reflejar. Y bueno, espero ya hayas entendido la importancia de perdonar y de cancelarle los derechos al enemigo sobre tu vida. Son otras áreas: romper maldición generacional. Son varios, la administración tiene en varias áreas. Relaciones sexuales fuera de tu matrimonio también lo tienes que cancelar. Sobre tus finanzas, pagar tus deudas. No debes de tener deudas. Es parte de todo cuando eres cristiano que tienes que hacerlo. Nosotros en nuestra iglesia Luz y Restauración, cuando viene una persona nueva, le hacemos esta administración para que esta persona pueda experimentar la vida plena en Cristo Jesús. O sea, esa vida completa, esa vida de gozo, de paz, de paciencia, de esa vida plena en Cristo Jesús. No te voy a decir que no vas a tener pruebas, sí vas a tener, pero la idea es, fuimos diseñados para ser felices aquí, desde aquí. Y esta es para tener vida eterna, salvación y todos los beneficios de ser cristiano. Dice, somos llamados a ser reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. ¿Por qué ahorita no estamos predicando la palabra en las plazas? ¿Por qué no estamos compartiendo de Dios? Porque el enemigo nos tiene tan entretenidos con enfermedades, con problemas, con depresiones, con tristezas, con cosas que problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, o sea, problemas para que el plan y el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. El plan y el propósito, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. O sea, para decir, llevar buenas nuevas de salvación y vida eterna a todos lados. Y parte de ese proceso es que tenemos que perdonar. Si hay una ofensa, yo te invito en este día, si tú tienes una ofensa contra alguien, medítalo en este momento. Te voy a dar un momento para que tú pienses, ¿cuál es la ofensa más grande? Cuando nosotros vienen personas a nosotros y les tenemos que decir que le cancelen los derechos al enemigo, le decimos, ¿cuál es la ofensa más grande que he recibido? ¿Quién fue? ¿Papá? ¿Fue mamá? ¿Fue hermano? ¿Fue hermana? ¿Fue pastor? Casi siempre la persona que más ofende es una persona de autoridad. Entonces, yo cuando vine al Ministerio del Perdón yo decía, yo no necesito perdonar a nadie, yo estoy bien, yo todos los días perdono. Pero luego cuando me dijeron, si fuiste una oveja maltratada, me solté a llorar en pleno culto y dije yo,
Yo fui una oveja maltratada, a mí mi pastor me maltrató muchísimo desde que yo era pequeña. Entonces yo no entendía por qué me maltrataba tanto. Y tuve que perdonar a mi líder espiritual y tuve que perdonar a mi pastor porque había sido yo una oveja maltratada. Yo no tuve muchos pastores, solamente tuve uno hasta que yo empecé a ser pastora. Entonces dije yo, bueno, tuve que perdonar. Yo les digo a mis ovejas, si yo los ofendí, perdónenme, déjenme libre, suéltenme, déjenme ir. O sea, no me tengan esclava ahí con rencores. Entonces es muy importante perdonar. Y la oración es muy sencilla, dice, Padre Celestial. Bueno, si ya pensaste quién te ofendió, repite conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo yo perdono a, y di ahí el nombre de la persona que te ofendió, no solamente con mis emociones, sino también con mi voluntad y en obediencia a tu palabra, porque yo quiero ser sana y quiero ser libre. Y menciona y perdona, menciona específicamente lo que te hizo, las palabras que te dañaron. Por decir, no, me invitó a la plaza y yo quería ir con ella y se fue sola. Yo bendigo a esta persona, di el nombre, yo corto las ataduras emocionales del alma, del alma con esta persona y que no son de Dios y que queden solamente lazos del amor de Dios. Aunque esta persona me pague millones de pesos, nunca va a recompensar el daño que me causó. Yo le canceló la deuda, ya no me debe nada, ya le cancelé la deuda. Hasta ahí, esta es la parte 1. Y la parte 2 dices, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo yo perdono a, yo renuncio. Tienes que renunciar a las emociones que sentiste. En el nombre de Jesús yo renuncio a todo rechazo, al temor al rechazo, porque a veces tenemos temor a ser rechazados, al odio a mí misma, a la inferioridad, a la inseguridad, a la timidez. En el nombre de Jesucristo renuncio al abandono, al desánimo, a la tristeza, a la angustia, a la depresión, a la soledad, al duelo, deseos de morir. Ahí cuando tienes deseos de morir, anulo todo pacto con la muerte y todo convenio con el Seol en el nombre del Señor Jesús. Renuncio a la impotencia, a la desilusión, a la desesperación. ¿Cuántas veces no has dicho, me da tanta impotencia? Si tú has mencionado alguna de esas emociones en algún momento de tu vida, te hace falta perdonar a esa persona. Renuncio a la desesperación, a la injusticia, al engaño. Me engañó, me humilló, me avergonzó, a la frustración. En nombre de Jesús renuncio al enojo, coraje, odio, desprecio que sentí de esta ofensa y hasta esa persona. En el nombre de Jesucristo renuncio a la venganza. Tienes que renunciar a la venganza, porque mía es la venganza, dice Jehová. Renuncio a la violencia, a la rebelión, a la culpa falsa, porque a veces nos sentimos culpables de algo que ni siquiera somos responsables, a la condenación. En el nombre de Jesucristo renuncio al resentimiento, amargura, rencor, juicio y condenación que yo levanté a esta persona y que esta persona levantó contra mí. Si tienes odio hacia los hombres y todo eso, también lo debes de perdonar. Y luego ya se quiebran los yugos, y en el nombre del Señor Jesús se quiebran todos los yugos, y mandamos fuera cualquier espíritu maligno que entró por estas ofensas y por la falta de perdón, a salir fuera por los derechos que ya fueron cancelados, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, Padre Celestial, llena cada uno de los espacios que quedaron vacíos en las personas que hicieron la oración ahí en su casa. Llena cada uno de tu gozo, de tu paz, de tu amor, de tu Espíritu Santo, de tu presencia. Señor Jesús, llénalo. Renunciamos a la mentira que esta persona va a seguir siendo ofendida y declaramos la verdad. Esta persona no me vuelve a ofender, esta persona no me vuelve a hacer daño, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Es muy simple lo del perdón. Y luego después, si viste ahí, vimos de que los deseos de morir, también si intentaste suicidarse o tuviste pensamientos suicidas, también el enemigo tiene acceso legal a tu vida. Entonces ya vas viendo donde el enemigo tiene acceso legal a tu vida y por qué tienes que cancelarle los derechos. Pero lo primero y el más grande mandamiento es perdonar. Lo primero es cuando tú perdonas, es para que tú seas libre. El ministerio del perdón es una administración egoísta, porque ahí no beneficias a nadie, solamente te beneficias tú. No tienes que ir a tocar la puerta y a pedirle perdón, no, sino que tú lo perdonas de corazón para que esa persona sea libre, pero sobre todo para que tú seas libre, porque a veces dices, yo no quiero que él sea libre. Bueno, pues déjalo ahí, pero tú tienes que ser libre para tener una vida en abundancia en Cristo Jesús, y para que empieces a tener lo que Jesús te quiere dar. Jesús nos quiere dar tantas cosas y nosotros no las queremos recibir. ¿Y por qué no las queremos recibir? Porque tenemos rencores. Tenemos que soltar y dejar ir a estas personas. Dios te bendice grandemente. Soy la pastora Sol Navarro de Ministerios Luz y Restauración. Te amo mucho en el amor del Señor Jesús. Si te he ofendido, te pido perdón. Si me has ofendido, también te perdono. Te cancelo la deuda, ya no me des nada. Y si te he ofendido, pues también te pido perdón por ello.
y te deseo que tengas un feliz inicio de escolar, que el día 20 entran los niños a la escuela, que el Señor Jesús los protege, los libre de toda acechanza del enemigo, que ninguna arma forjada contra ellos prospere y que Dios condene toda lengua que se levante en juicio contra ellos, que ponga un cerco de protección alrededor de nuestros pequeños ahora que entran a clases y que los haga invisibles a los hombres impíos y malvados, para que estos niños sean bendecidos. Dios te bendice. Amén. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana.